por el momento, por favor, su micrófono ya, porque parece que están con la tele encendida, la radio o algo así. Y cuando estamos con audífonos se escucha muy fuerte. Así que hoy vamos a hacer el tema de anestésicos, ¿sí? ¿Lo pueden ver en la pantalla? ¿Sí o no? Todavía. No, doctora. No, doctora. Sí, doctora. Ya, ahorita lo van a ver. Sí, agora sim, doutora. Ahora sí, ya, muy bien. Entonces vamos a hacer, hoy ya vamos a entrar en la farmacología. Ya hemos aprendido bastante sobre mecanismos de acción, farmacocinética, farmacodinámica, reacción adversa, o sea, todos los procesos que sufre un fármaco dentro del organismo y los efectos de él dentro del organismo, ¿sí? Y entonces ahora ya nos toca ver específicamente grupo farmacéutico por grupo farmacéutico y vamos a entrar ya en la farmacología del sistema nervioso y vamos a comenzar con anestesia general, ¿sí? No es tan complicado, tienen que darle gracias a Dios que no hay muchos anestésicos generales, entonces no habrá mucho para leer. Pero hay otros grupos farmacéuticos que son amplios porque tienen bastantes fármacos, ¿ya? Entonces, comenzamos con anestesia general. ¿Qué entiende usted por anestesia general? ¿Qué entiende? ¿Anestesia en todo el cuerpo, doctora? Sí, es una anestesia en todo el cuerpo. ¿Y qué significa la palabra anestesia? Seria o bloqueio dos sensitivos? ¿Bloqueo de qué? Bloqueios sensitivos. Ah, bloqueo sensitivo. Ya. Sí, es el bloqueo de la sensibilidad. Y también el anestésico general es un bloqueo de la sensibilidad a nivel general. Sí, por eso vamos a trabajar en sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, no avanza mi PowerPoint. Ajá, ya se fue muy atrás. La anestesia general, entonces, ¿qué es? Es la depresión controlada y reversible del sistema nervioso. Es una depresión que yo controlo, no es una depresión definitiva, porque si fuera una depresión definitiva, yo lo dejo a mi paciente en coma, ¿no? Y más que en coma, sino parapléjico, porque lo anulo completamente. Y es reversible porque quiere decir que se va a perder toda la sensibilidad, pero va a regresar. Va a regresar. Yo controlo el tiempo que yo quiero que esté deprimida su sensibilidad y también controlo cuándo debe regresar. Y para eso se hace cálculo del anestésico según el tipo de cirugía. Va cuánto de cantidad de anestésico va para el paciente, si la cirugía es de 1 hora, o de 30 minutos, o de 2 horas, o de 3 horas, o de 10 horas, o de 15 horas. Porque hay cirugías de mucho más horas que son específicamente las cirugías de trasplante de órganos. Entonces necesitan una depresión más prolongada, pero que se mantenga reversible. Entonces para eso hay una especialidad que se llama anestesiología, por si la quieren hacer. Entonces ellos hacen la inducción del medicamento, del anestésico, con la previa inducción de otros fármacos, otros medicamentos que son preanestésicos. Antes de la anestesia general vienen un grupo de fármacos que son preanestésicos, antes de la anestesia, para que la anestesia sea efectiva y también pueda ser reversible y yo pueda cuidar a mi paciente, ¿ya? Luego vamos a ver cuáles son los preanestésicos. Ahora,
La anestesia es una inducción de un estado de inconsciencia con ausencia de dolor en todo el organismo, pero es controlada, obviamente, y es reversible. El paciente debe volver a la conciencia y debe regresar a su sensibilidad del dolor, porque la sensibilidad al dolor es buena, nos muestra que hay algo que está mal. O yo me golpeo y me duele, ah, caramba, me golpeé fuerte, entonces tengo que colocar algo o cuidar, porque si yo no sintiera dolor, yo viviría todo herido y lastimado sin darme cuenta, ¿sí? Ahora, la relajación muscular esquelética se utiliza para procedimientos médicos y quirúrgicos. Se utilizan inhalados con oxígeno como gases y líquidos volátiles. Entonces, esa relajación, ¿cómo se hace? Es un fármaco preanestésico. Yo debo relajar al paciente completamente, ¿no? Completamente. Cosa que yo le digo, mueva un dedo y no puede mover, no puede moverlo. ¿Por qué hago eso primero antes de la anestesia? Porque recuerden que va a perder la conciencia y no, entonces no va a poder hablarme, reportarme, sí, ni decirme, ni mirarme, ¿no? Y cuando hay una relación tan completa, llega un punto en que no pueden ni hablar y miran y no pueden ni parpadear. Entonces, es una relajación general. ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? Para evitar que haya movimientos involuntarios mientras está anestesiado y complique la cirugía. Entonces el paciente tiene que estar prácticamente casi muerto, ¿no? Tiene que estar así quieto, sin movimiento, sin sensibilidad, sin conciencia, ¿sí? La anestesia general es algo que yo respeto mucho. Nunca me han hecho cirugía, nunca he estado en una cirugía con anestésico general y gracias a Dios no lo he requerido, pero son medicamentos de mucho respeto, ¿ya? Por eso deben ser administrados por el anestesista, ni siquiera es por el enfermero, ni licenciado en enfermería, ni con doctorado en enfermería, colabora el anestesista, pero es el anestesista personalmente que hace la administración, para eso estudió esa especialidad, ¿ya? Se utiliza entonces, ¿para qué? Para procedimientos médicos y quirúrgicos, se utilizan inhalados con oxígeno, tanto pueden ser gases o líquidos volátiles, y también pueden ser endovenosos, ¿ya? Los anestésicos basales pueden causarte inconsciencia. ¿Quiénes son los anestésicos que te hacen perder la conciencia? El tiopental. El midazolam no es un anestésico eh, en sí, es una benzodiazepina, pero él es inductor anestésico, por eso está ahí junto, porque ayuda a que el anestésico entre y cause, como las benzodiazepinas, causan relajación general, eh, disminución también de la excitabilidad, de la ansiedad, entonces induce el anestésico. Ya no necesito colocar tanto anestésico, él me facilita, me ayuda a que el anestésico funcione bien, ¿sí? El etomidato es anestésico. Ahora, ¿cuáles son los pasos de la anestesia? ¿Sí? Cuando yo aplico un anestésico, ¿cuáles serían los pasos o las consecuencias o etapas de una anestesia? ¿Ya? No pasos, es mejor decir etapas o las consecuencias que puede sufrir una persona cuando está expuesto a un anestésico general. Primero, o en la fase cortical, es la analgesia y la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que va a perder? Es lo que les decía, pérdida de la sensibilidad y la conciencia, pero reversible. Nosotros tenemos que quedarnos en esta fase, ¿ya? Cuando hacemos anestesia, estoy con alergia a un ambientador de limón que hay por acá.
a la analgesia y a la conciencia, ¿sí? Debe ser reversible. El paciente tiene que volver a sentir el dolor y tiene que volver a despertar. Si no ocurriera eso, o el anestesista se equivocó dando mayor dosis y lo llevó a la etapa 2 o 3 o 4, o el paciente resultó ser alérgico y si es alérgico, usted lo ha dejado vegetal al paciente, ¿sí? Entonces deben ser administrados por anestesista para evitar ir a la segunda etapa, por ejemplo, cuando excedo la dosis, que es la excitación y el delirio. Hay intranquilidad, aumento de la presión arterial y la frecuencia respiratoria, ¿no? La etapa 3 o anestesia quirúrgica, hay la relajación, musculatura esquelética, movimientos lentos de los ojos, y la etapa 4, la parálisis medular, la muerte del paciente. Entonces yo debo hacer por fase, ¿no? Analgesia y conciencia, apague su micrófono, y luego la relajación de la musculatura esquelética, movimientos lentos. La relajación de la musculatura esquelética nosotros lo hacemos con la farmacología preanestésica. No debo hacerlo con la anestesia, ¿sí? Es con la farmacología preanestésica y ese medicamento se llama atracurio, pancuronio, que lo vamos a ver dentro de un poquito, ¿ya? Entonces yo por nada debo llegar a la etapa 4, porque le causo parálisis medular, que lo que vendría a ser tanto el paciente lo dejo en estado vegetal o matar al paciente. Aquí tenemos la farmacología preanestésica según orden, ¿ya? Antes de aplicar la anestesia, yo debo hacer primero esta aplicación y luego recién el anestésico, ¿ya? ¿Cuáles serían el objetivo entonces? Completar la anestesia y evitar poner mayor cantidad de anestésico y entrar en el riesgo de causar parálisis medular. Entonces, ¿qué hacemos primero? Colocamos un analgésico central. ¿Quiénes son los analgésicos centrales? Siguientes semanas vamos a ver un tema completo de analgésicos centrales, ¿ya? La morfina, el fentanilo, son dos analgésicos centrales que se usan mucho. Ahora, la morfina se puede usar en cirugía mayor, pero es menos potente que el fentanilo. En cirugías mayores de bastantes horas, el fentanilo es mejor porque es 40 veces más poderoso en analgesia que la morfina, ¿sí? Entonces es mejor una ampolla de fentanilo, es 40 veces más fuerte que una ampolla de morfina, ¿ya? Por eso aún así en pacientes oncológicos les colocan morfina, ¿no? Cuando tienen dolores fuertes, ya en las fases terminales normalmente vienen los dolores, pero cuando el paciente ya está en la etapa final donde ya no le permiten poner más quimioterapia ni radioterapia porque ha llegado al límite máximo de tolerancia en su organismo, entonces puede venir los dolores, ¿sí? Y les dan morfina primero. Llega un punto en que la morfina no le calma nada y ustedes saben el poder que tiene la morfina. Deprime todo el sistema nervioso central en la sensibilidad, pero al paciente oncológico no. Y entonces llega al punto de usar fentanilo. El fentanilo debería durarle en analgesia a un paciente oncológico entre 24 a 48 horas, o la ampolla. Pero a veces los dolores oncológicos son tan altos que no alcanza una hora. Y son medicamentos que se compran con receta valorada porque están protegidos por la ley de lucha contra el narcotráfico, ¿sí? Porque causan también dependencia, por eso. Luego, entonces, de aplicar el fentanilo, coloco un relajante muscular. Pero esto no es un relajante muscular como cuando usted
hizo un mal movimiento y ay, me dio tortícolis o me contracturé y yo tomo un carisoprodol, digamos, ¿no? Es un relajante leve, local, ¿no? Estos relajantes musculares anulan el movimiento completo de tu musculatura esquelética, no del corazón, menos mal, pero puede disminuir un poco la frecuencia cardíaca, ¿ya? También un poquito de musculatura lisa porque pueden disminuir un poco también los movimientos, ¿sí? Entonces, los relajantes musculares, ¿quiénes serían? Tubocurarina, pancuronio y atracurio, ¿sí? Número 2, entonces, disminuir los efectos laterales de los anestésicos. ¿Quién disminuye los efectos laterales de los anestésicos? Los antisecretores como la atropina y los antieméticos como la domperidona. Entonces, una vez tengo a mi paciente sin ninguna sensibilidad de dolor, pero todavía está consciente, me puede hablar, le pongo un relajante muscular, ya no me puede hablar porque no se puede mover. Yo le digo, muévase, no se puede mover, ni un dedo, está relajado completamente. Le coloco un antisecretor que es para evitar las secreciones salivales y bronquiales, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi paciente se puede asfixiar, está totalmente relajado y se puede ahogar, se puede broncoaspirar. Entonces hay que anular todo tipo de secreción, ¿sí? Las secreciones de saliva y bronquiales. También antiemético, se coloca domperidona endovenoso, todo esto es endovenoso por si acaso, ¿ya? Se coloca domperidona para evitar que haya vómito o reflujo, ¿no? Que no haya reflujo, que no haya vómito, porque si hubiera reflujo o vómito y él está paralizado, quieto, se puede broncoaspirar. Y en una broncoaspiración podemos matar al paciente con una broncoaspiración o dejarlo en coma, ¿ya? Entonces se coloca todo eso para evitar las secreciones salivales, bronquiales y también gastrointestinales. Doctora, Luego de todo eso, ¿sí? ¿esa domperidona es lo que nos ponen a nosotros en intramuscular? Intramuscular, endovenoso y vía oral viene cuando tenemos náuseas y vómitos en exceso. Esa es la misma. Ah, ya. Solamente Gracias. que aquí en farmacología preanestesia es endovenoso y con dosis un poquito más altas que las que te dan cuando estás con un vómito, digamos, ¿no? Ya, ¿quién más quiere hablar? Doctora, los antisecretores también ayudarían a la producción de orina, digamos. O sea que No, 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 esos son diuréticos. Diuréticos son esos. se pone algo para que el paciente no ¿No miccione, orine? digamos, de la No, cirugía. no se pone nada, se pone sonda. Sonda, si Y, orina sale en la bolsa. y cuando el paciente está en coma, igual aprovechando la pregunta. Sí, cuando el paciente está en coma tiene sonda nasogástrica para alimentarlo y tiene sonda también de uretral, ¿no? Tiene sonda para la excreción, porque él está con soluciones endovenosas y obviamente está entrando líquido y para evitar que deje de funcionar su sistema renal, ¿no? También entre otras cosas, ¿no? Porque necesitamos medicación endovenosa. Casi todas las vías están conectadas en coma. Ya. De nada. En cirugía también tienen sonda, por si acaso. ¿Ya? Tienen sonda. También tienen oxígeno, asistencia de oxígeno, ¿sí? Pero esta es la medicación endovenosa que hace el anestesista antes de. En séptimo semestre van a llevar anestesiología, ¿sí? Van a volver a esto y van a trabajar en los temas más amplios, punto por punto.
porque van a ser un semestre entero de anestesia, ¿ya? Así que guárdelo el tema, estúdielo bien, porque la doctorita Maricruz es un poquito estricta. Ella es jefe de anestesiología del San Juan de Dios, del japonés. Entonces ella no tolera pereza, pero es muy, muy buena anestesista, entonces hay que aprovecharla, ¿ya? Disminuir entonces, el siguiente paso, disminuir dosis de la anestesia local, del anestésico local. Luego, disminuir la ansiedad del paciente. ¿Cómo se disminuye la ansiedad del paciente? Usando ansiolíticos. Podemos usar diazepam, pero el mejor es el midazolam. ¿Por qué? Porque es de acción ultra corta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a actuar casi inmediatamente en la disminución de la ansiedad. El midazolam. Por eso, aquí abajito, donde dice anestésicos basal, junto con el tiopental está el midazolam, ¿ya? También hablaremos un tema completo de benzodiazepina. Entonces colocan midazolam o diazepam. Primero colocan midazolam porque es acción ultracorta. Luego en el mantenimiento podrían usar diazepam, pero se debe colocar primero el midazolam porque es de acción ultracorta. Luego, después de toda esta medicación preanestésica, entramos recién con el tiopental o con el etomidato para hacer anestesia general. Ya, esta es anestesia general. La anestesia local es otra cosa, es un menor grado de sensibilidad y es una disminución de la sensibilidad local. Esto es general. Me quita el movimiento, la conciencia y el dolor general. Estoy prácticamente casi en coma. Entonces, ¿cuáles serían las interacciones? ¿Sí? Pueden interactuar con los depresores del sistema nervioso central y con los agentes de bloqueo neuromuscular. La farmacología preanestésica. Las contraindicaciones, puede haber un compromiso con los signos vitales y un daño hepático también, porque son muy hepatotóxicos. Y si mi paciente tiene hepatitis, entonces puede ser que nosotros lastimemos más todavía, o si tiene algún problema hepático, nosotros podríamos causarle una hepatitis. Y el compromiso con los signos vitales es porque como es relajantes generales, ansiolíticos y depresores de la sensibilidad, nosotros prácticamente cursamos con las reacciones adversas, digamos, de disminución de la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial. Por eso es que está contraindicado cuando el paciente tiene compromiso con sus signos vitales y cuando hay daño hepático. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos matar al paciente con esta farmacología. Entonces, por eso, si ya tiene compromiso con los signos vitales o con daño hepático, una cirugía general es de muy alto riesgo, tanto que en algunos casos se contraindica, ¿ya? Contraindica, no se hace, ¿ya? ¿Cuál sería la clasificación entonces según la vía de administración y la estructura? Tenemos los inhalados o los anestésicos que son por vía inhalatoria y también los anestésicos que son por vía endovenosa o intravenosa. Algunos me preguntaron el otro día, doctora, ¿endovenosa es lo mismo que intravenosa? Sí, es lo mismo, solamente que dicho de otra manera. Son dos palabras que significan lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los de la vía de administración inhalatorio? ¿Sí? Los hidrocarburos, el ciclopropano, ¿no? También puede ser un anestésico general. Antiguamente, digamos, antes que se descubran más anestésicos estos de aquí endovenosos, hacían las cirugías y le ponían con un paño, ¿no? Ciclopropano, ¿no? En la cloroformo también. Y lo dormían, ¿no? Conciencia y hacían un poco de cirugía. Así, un poco en el inicio del área quirúrgica, ¿no? De la cirugía fue así, porque fue también el inicio de la anestesia.
pero hay algunos que todavía Doctora. se usan. Sí, señor. Lo óxido nitroso no sería uno también. Sí, ese es el gas hilarante, el óxido nitroso, el que causa mucha risa, ¿no? El gas de la risa. Algunos circos y algunos payasos la usan, pero está prohibido. Es anestésico, pero su reacción es que te ponen y la primera reacción es ja, 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 empiezas a reír, ¿no? Como loco, pero luego viene el efecto de la anestesia general, ¿sí? Se puede, Gracias. de nada. Tenemos también los hidrocarburos halogenados, que sería el cloruro de etilo, el cloroformo o el halotano. El halotano todavía se usa en la cirugía odontológica, ¿no? Inhala, como son cirugías de menor rango, a veces hay algunas que tienen que cursan ya con el maxilar, entonces para ellos ya necesitan una cirugía, un anestésico general ya, ¿no? Pero cuando la cirugía es así pequeña, digamos de extracción de un diente con una raíz complicada, te van a anestesiar con halotano y sacar ese diente o esa muela que tiene unas raíces que están lastimando, ¿ya? Los éteres serían el éter etílico, el metoxiflurano, el enflurano. El éter etílico, probablemente hasta en los laboratorios de la escuela lo tienen, ¿no? Pero no hay frascos más grandes de esto en la escuela, ¿ya? En la universidad, en la carrera de bioquímica y farmacia, probablemente hay un frasco mayor porque lo usan para otras reacciones, no solamente, no lo usan para anestesia, sino lo usan para otros procedimientos, ¿ya? Pero sí hay un éter abierto, ahí, así, es muy fácil de distinguir el olor más que el alcohol. Y si hubiera alguien que no tiene, que está resfriado o algo con baja sensibilidad, o un paciente COVID, por ejemplo, no siente olor ni sabor, se va a dormir con el olor del éter sin sentirlo, ¿ya? A mí hay algunas sustancias químicas que me causan reacción alérgica leve, que son el picor, ¿no? El escozor, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta que hubiera un éter abierto? Ya me pasó en un laboratorio. Yo entré y no se dieron cuenta. Pero yo apenas entré empezaron a picarme las manos. Picó, 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 picó. Y como yo ya sabía, entonces hay algo abierto aquí. No, como algo abierto, no se siente ningún olor, doctora, no sé qué. Hay algo abierto aquí y probablemente sea el éter. Entonces buscaron, eso pasó en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, en un laboratorio, soy muy sensible a varias cosas, entonces buscaron y por allá había un frasco abierto de éter y era verdad. Si tal vez yo no percibía con mi sensibilidad, eso iba a quedar abierto por todo el día y los alumnos que pasen por ahí iban a salir con presión arterial baja, frecuencia respiratoria más baja, presión arterial un poquito baja y con somnolencia, porque iban a estar aspirando sin percibir, porque como no está así regado, sino simplemente está abierto, va evaporando, volatilizando sería el término para sustancias orgánicas, volatilizando lentamente. Entonces, todo lo que es orgánico en su casa, si es que usted usa, por ejemplo, alcohol, si ya tiene gasolina, diésel, algo así guardado por reserva, el gas de botella también de la garrafa para la cocina también es propano y entonces debe estar todo siempre cerrado, porque esos gases orgánicos causan depresión del sistema nervioso central. Primero pueden hacerte disminuir las frecuencias cardíacas, respiratorias, después te pueden desmayar, puedes perder la conciencia y si alguien no te encuentra, te puede después encontrar muerto por intoxicación.
Puede haber una parada cardiorrespiratoria cuando inhalas demasiado una sustancia orgánica. Por eso siempre debe estar tapado. Por otro lado, además de ser depresor del sistema nervioso central, todas las sustancias orgánicas, estas de aquí, son altamente inflamables. Entonces puede haber una explosión. Eso se los recomiendo como para la casa, porque también tenemos que llevar los conceptos hacia el cuidado en la casa, ¿ya? Siempre tiene que estar tapado, mejor si no tiene algo de esto en casa, cada cosa en su lugar, ¿no? Esto en los laboratorios y en anestesiología, dejémoslo por allá. Los intravenosos, que son los basales, nosotros tenemos un grupo aquí, el alquilfenol, las benzodiazepínicas, que serían diazepam y midazolam, son inductores anestésicos, no son anestésicos, ¿ya? Son inductores. El alquifenol, el propofol, es anestésico, es general. El imidazólico, que es el etomidato, también anestésico general. Ketamina, también. Fentanilo, alfentanilo y sulfentanilo, que son derivados de este, son los analgésicos generales, pero que te pueden hacer perder la conciencia si te elevan la dosis, ¿ya? Y los barbitúricos, que este propofol, etomidato, ketamina y tiopental, son anestésicos netos generales. ¿Cuáles se usan más? El tiopental y el propofol y la ketamina se usan más. El tiopental es el que se usa más de todos estos tres, porque me alcanza una anestesia por más largo tiempo, ¿ya? Con el estado físico y la estructura, ¿no? Aquí tenemos los gases, el óxido nitroso que hablaba su compañero, su colega, el ciclopropano y el cloruro de etilo, son gases. Esto causa una anestesia un poco más leve, pero puede ser una anestesia general a dosis más altas. Si ya me colocan junto con el oxígeno, ¿no? Yo respiro, pum, anestésico general. Ya hay en el inicio un aire de óxido nitroso puede causar mucha risa en la persona. Y luego cuando hace una anestesia general y regresa de la anestesia general, pues ahí puede tener el efecto de risas, y son risas a carcajadas, como si le hubieran contado el súper chiste, digamos, ¿no? Pero se usa muy poco hoy en día, ¿ya? Probablemente ya casi nada en algunos países. Los líquidos, éter etílico, alotano, cloroformo, isoflurano, enflurano, sevoflurano también. Según el estado físico y estructura, entonces, los sólidos endovenosos que hay que disolver y aplicar endovenosos, ¿ya? Por si acaso los anestésicos no son sustancias transparentes, son lechosas, blancos lechosos, la mayoría, ¿ya? Fentanilo es transparente, pero ese es analgésico, ¿ya? Barbitúrico, tiopental, eugenol, propanidida, imidazol, etomidato, alquifenol, propofol, fenilciclidina, ketamina, fenilbeperidínico, fentanilo, alfentanilo, sulfentanilo, que son más analgésicos que anestésicos. Benzodiazepinas son más inductores ansiolíticos que anestésicos, que es el diazepam y el midazolam. Entonces, si nos vamos uno por uno, tenemos el trimetileno, que viene a ser el ciclopropano. Este fue descubierto en el 1934. Si no es tan viejo, no tiene ni 100 años todavía, ¿no? O ya tiene 100 años. No tiene todavía. Tiene 100 años y sí, todavía no, estamos en el 21. Potente gas anestésico incoloro, inflamable y explosivo en concentraciones de 3 a 8.8% en aire y 2.5 al 50% en oxígeno. Entonces este ciclopropano es un anestésico inhalatorio. Debe ser administrado en concentraciones menores a 3 en el aire y menores a 2.5 en oxígeno, porque frente a esas concentraciones o más
pueden ser inflamables, ¿sí? Se usa al 15% en oxígeno, inducción rápida, retirado del mercado farmacéutico. ¿Por qué? Por sus propiedades explosivas y de riesgo de hipoxia, ¿no? Probablemente en algunos países de bajo escasos recursos todavía usen, pero en los países ya desarrollados y subdesarrollados no se usa, ¿ya? El alotano, este entró en el 1956. Conozco una persona que nació en ese año. Voy a hacerle una broma pesada. El líquido volátil, no inflamable, es una introducción rápida, pero de mayor que el sevoflurano, poco efecto analgésico. O sea, el anestésico tiene que tener también poder analgésico porque tiene que perder la sensibilidad al dolor y la conciencia. Este alotano puedes perder más la conciencia, pero el efecto analgésico es más bajo. Entonces, mejor no lo usemos porque el paciente va a estar inconsciente y puede convulsionar si excedemos los niveles del dolor, ¿ya? Mayor potencia que el éter etílico, tiene una concentración entre 2 a 2.5 en oxígeno, hepatotoxicidad semejante al cloroformo y también puede causar arritmias. La precaución entonces con las impurezas, son impurezas orgánicas, tener precaución, por eso debe ser puro y administrado en oxígeno. La toxicidad hepática, pulmonar, renal, y se estabiliza con 0.01% de timol, ¿no? Desde el 1990 su uso ha declinado por la introducción de otros anestésicos, ¿no? ¿Quiénes son? El sevoflurano, que ya los anestésicos hoy en día son un poquito más sofisticados, son sintetizados, pero están creando mejores, que sí me cause pérdida de la sensibilidad y de la conciencia, pero no tantas toxicidades como causan los antiguos. Luego tenemos el éter etílico, fue uno de los primeros anestésicos utilizados. Fíjense, ¿por qué les digo que utilizaban el éter y dormían y luego hasta saltaban con eso, ¿no? En el 1842, es antiguo. Es una inducción lenta, líquido incoloro de sabor quemante, formas y mezclas explosivas con aire y oxígeno. Entonces puede ser explosivo y puede ser inflamable, por eso es que ya no se usa como anestésico. Puede formar peróxidos que producen toxicidad pulmonar y son propiedades relajantes. Ahora está muy bien que lo hayan usado porque miren, en 1842 la farmacología era bien pobre, ¿no? Usaban solo plantas medicinales y unos que otros fármacos. Y por eso también no habían vacunas y las enfermedades sencillas los mataban. Tampoco habían muchos antibióticos porque una infección leve, digamos una faringitis, los mataba, digamos, ¿no? Podría causar hasta una pandemia, una faringitis en aquella época a causa de la falta de antibióticos, sin necesidad de que sea virus, ¿ya? Pero hoy en día tenemos una amplia gama de fármacos. Mismo ahora en esta pandemia de COVID no teníamos medicamento específico para la COVID ni la vacuna, ¿no? Pero había un montón de farmacología que ayudaba a disminuir los síntomas o a frenar la replicación rápida del virus para disminuir la carga viral. Entonces, si no, el mundo entero hubiera muerto, ¿ya? Si no hubiera sido eso. Luego tenemos el metoxiflurano y el sevoflurano. Es un líquido volátil, no inflamable y estable. Tiene inducción lenta. Sí causa daño renal en diabetes insípida, atribuido al flúor, concentración sérica mayor a 30 micromoles, ¿ya? La rápida inducción del sevoflurano, baja conciencia de partición de sangre, gas a 0.69. Poca irritación del tracto respiratorio y escasa toxicidad renal. Entonces el sevoflurano, como es de los más nuevos, también se usaba por las bajas complicaciones y toxicidad. Los coeficientes de partición, solubilidad, sangre, gas.
El sevoflurano 0,69, isoflurano 1,42, desflurano 0,42, óxido nitroso 0,44. Esas son el poder o la concentración o la capacidad que tiene de solubilizarse, ¿no?, en sangre. Entonces, tiene efecto en sangre porque se une a proteínas plasmáticas, ¿no? No, en porcentaje, ¿quién es el porcentaje? Se concentra más el isoflurano, ¿ya? El sevoflurano también después de ese, pero tiene menor reacciones adversas y toxicidad. A menor coeficiente, entonces, mayor velocidad de inducción, ¿sí? Quiere decir que se dispersa más rápidamente porque es un gas más liviano. Pero el óxido nitroso ya no se usa, ¿no? El desflurano también por las reacciones adversas. Mecanismo de acción. Inicialmente, por ejemplo, la teoría de Overton es una gran lipofilia para atravesar membranas. Los anestésicos, ellos atraviesan membranas lipídicas porque ellos son lipofílicos, son muy afines a los lípidos, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado porque recuerden que las neuronas están cubiertas por una capa de LDL, colesterol, ¿no? Para protegerlo, ¿no? Protege la vaina de mielina con LDL. Y el anestésico, que es lipofílico, si nosotros excedemos, podemos disminuir o quitar esa cobertura de esa protección de colesterol que tiene la vaina de mielina. Ahora, es bueno porque la atraviesa, ¿no es cierto? Es afín y la atraviesa y entra en la neurona, causando la despolarización y disminuyendo la sensibilidad, ¿ya? Si fuera hidrofílico, un anestésico, no llega hasta allá. Tiene que ser lipofílico, ¿ya? Por eso los anestésicos son lipofílicos. Actualmente, modulador del receptor del GABA y interacción con canales iónicos. ¿Cómo trabajan los anestésicos ahora? Modulan el receptor del GABA. El GABA, el ácido gamma-aminobutírico, es un neurorelajante. Y los canales iónicos que hacen, mantienen la polarización de la neurona. Cuando hay polarización, hay intercambio entre cargas positivas y negativas, la sensibilidad está estable. Yo siento dolor, puedo mover, tengo conciencia. Cuando mi ácido gamma-aminobutírico está en niveles normales, yo estoy tranquila, camino normal, todo me muevo normal, actúo normal y estoy relajada, ¿no? No estoy estresada. Pero los anestésicos trabajan en estos dos y hacen que potencien el GABA y despolaricen. Potenciar el GABA, entonces, si es relajante el GABA de forma normal y yo lo potencio, le aumento su poder, yo que causo una mayor relajación. Por eso es que entran primero las benzodiazepinas, porque trabajan en el GABA. Potencian la relajación y entonces el anestésico entra despolarizando, sacando las cargas positivas de la neurona y saturando de cargas negativas, disminuyendo así la sensibilidad y la conciencia del paciente, ¿ya? ¿Cuáles serían entonces los efectos laterales? El margen terapéutico estrecho, porque hay que dar pocas dosis y hay que estar controlando. Si es una cirugía larga, hay que dar mantenimiento tanto del inductor anestésico como del anestésico y del analgésico también, ¿no? Se va dando mantenimiento. Por eso el anestesista y el cardiólogo están ahí durante toda la cirugía. Y si hay varias cirugías simultáneas, el pobre anestesista está, entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Si hay varias cirugías simultáneas en el hospital, ¿ya? Ahora en una cirugía de trasplante de órganos, ahí no se mueve. Ahí está fijo. Probablemente tenga hasta ayudantes ahí. Y ayudantes que no son ayudantes cualquier persona, ¿no? Son otro anestesista. Y cardiólogos también, ¿ya? Entonces, los efectos respiratorios.
ellos disminuyen la frecuencia respiratoria. Entonces la respiración se baja un poco y por eso necesita asistencia de oxígeno, ¿ya? Los efectos cardiológicos también disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial y disminuye también el pulso, ¿no? Entonces, por eso también tienen una vías endovenosas listas por si hubiera que aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Toxicidad hepática y renal. En el caso de un paciente normal, digamos, hay que controlar las dosis para no causarle mucho daño hepático ni renal. Pero si son pacientes ya con alguna enfermedad de base, digamos, no de base, sino alguna enfermedad ya hepática o renal, hay que tener cuidado en la anestesia general. Tiene que estar ahí sí la dosis mucho más controlada, ¿ya? Para evitar complicar más al paciente. Y lo verán en séptimo con la doctorita no es María Esther, con la doctora Maricruz. Los efectos respiratorios serían depresión respiratoria a dosis dependiente, o sea, a mayor dosis, la depresión respiratoria será mayor, ¿no? Si yo mantengo la dosis, ¿no?, estable y la mantengo, la depresión respiratoria no agravará. Irritación de las vías aéreas durante la inducción, el desflurano, mayor riesgo, laringoespasmo y tos, sevoflurano y alotano, menor irritación aérea. Evitar uso de desflurano como inductor de la anestesia en niños. Fíjense, aquí hay una alerta, el desflurano no se usa en niños, ¿ya? Efectos cardiovasculares. Podrían ocasionar arritmias. El alotano sensibiliza el tejido miocárdico a las catecolaminas que pueden causar unas contracciones ventriculares prematuras. Disminución de la presión arterial. El alotano también por depresión de la contractibilidad miocárdica automáticamente va a disminuir la presión arterial. El sevoflurano por disminución de la resistencia vascular, porque las relaja mucho, entonces ya no hay contractibilidad, disminuye la presión arterial. ¿Cuál sería la toxicidad hepática? Entonces sufren biotransformación por el citocromo P450, eso es en la unión a proteína plasmática. El alotano es en mayor proporción, 45%, sevoflurano es 5%, isoflurano es 0.2%, enflurano 0.02% de unión. El alotano, trifluoracetilados, ¿no? Es una unión a proteínas hepáticas. Yo no les voy a preguntar estos nombres complicaditos, ¿no?, de química orgánica, pero sí les voy a pedir los nombres de los anestésicos, las concentraciones, porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, toxicidad, eso, ¿ya? Lo netamente clínico. Hepatitis, por ejemplo, en posteriores exposiciones al alotano y una reacción rara y fatal en algunos pacientes. Por eso es que hay que, aquí, por ejemplo, lo que no sé dónde fue, aquí, los efectos colaterales, hay que cuidar. Por eso tiene que ser a dosis dependiente el medicamento. Ya alcanzó lo que yo necesito y esperar. Ya necesita otro mantenimiento de la anestesia, pues la cirugía continúa y doy. No es que doy de una vez todo, ¿no? Lo puedo dejar en coma y además, o en el mejor de los casos, con complicaciones hepáticas y renales que pueden ser fatales en muchos casos, ¿ya? La toxicidad renal, ¿quién causa más toxicidad renal? El sevoflurano por la unión a la proteína plasmática, que es el citocromo P450, origina fluorino orgánico y hexafluorosopropanol, ¿no? Y eso es lo que causa la toxicidad. La toxicidad renal, entonces, con concentración sérica mayor o igual a 50 micromoles, ¿no?, de flúor por litro. Eso sí causa toxicidad. Mayor producción de flúor o metoxiflurano, en alotano también. El hexafluorosipropanolol es hepatotóxico, no evidenciado por su rápida conjugación. No se puede probar, pero por su rápida conjugación nosotros vemos los efectos, ¿no? Por la clínica lo vemos.
Ahora, los inductores anestésicos, que son los anestésicos basales, que ¿quiénes serían? Son las benzodiazepinas, son ansiolíticos, pero también inductores anestésicos, entonces se lo conoce como anestésico basal. El midazolam, el diazepam, los más utilizados. Características generales: la inducción rápida, evitan segunda fase de la anestesia, suplementa el efecto analgésico, corta duración de efecto y se administra por vía endovenosa. Entonces, ¿qué hace? Que evitemos estar dando mayores fases, se da mantenimiento anestésico, pero evitar una segunda fase, ¿no? El combo completo nuevamente de anestésico, ¿ya? El tiopental, que es el anestésico neto, es un barbitúrico de acción ultra corta, quiere decir que tiene acción rápida, pero corta duración. Y eso hace que haya una reversibilidad en la sensibilidad y reversibilidad en la conciencia. Porque si fuera de ultra larga, pucha, dejamos para siempre al paciente inconsciente, en coma prácticamente. Aún si no se administra a la dosis adecuada, podremos poner al paciente en coma. Si hubiera un paciente alérgico al tiopental, también se pone en coma al paciente. Un efecto depresor del centro respiratorio, sin efecto relajante muscular, potencial de adicción al igual que otros barbitúricos, náuseas y vómitos en la recuperación. Diazepam, ¿quién sería? Es un derivado benzodiazepínico, efecto depresor del centro respiratorio, potencial de adicción, causa dependencia. El midazolam, diazepam, clonazepam, alprazolam causan dependencia. Por eso están dentro de los medicamentos psicotrópicos controlados por la ley y fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Con la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico y la ley 1008 que controla el narcotráfico en Bolivia. Ya en cada país es un poquito diferente, pero creo que hoy en día en la mayoría de los países por el narcotráfico en sí y por la trata de personas también. Larga vida media, metabolitos activos, propiedades relajantes de la musculatura esquelética. La ketamina es otro anestésico general, es análogo estructural de la fenclidina o polvo de ángel, ¿no? Es un alucinógeno, efecto analgésico potente. Usaban esto en algunas discotecas antiguamente. Eso también es prohibido, eso es crimen, tiene cárcel. La anestesia disociativa, alucinaciones, catatonía, paciente permanece despierto pero insensible a estímulo, ¿no? Amnesia. Puede causar amnesia. Entonces en estos casos, a los pacientes se los pueden hasta robar porque el paciente está despierto, pero no tiene sensibilidad ni estímulo. Obedece a todo lo que él te dice, está en un estado como catatónico, ¿no? Así. Y vamos y camina y lo lleva y después cuando pasan los efectos no recuerda nada y entonces ya puede estar en otro país o sin órganos. Aumento de la presión arterial es lo que causa la ketamina. Entonces un paciente hipertenso, ya saben que no debemos usar este anestésico, mejor el tiopental. En el etomidato, especialmente indicado en pacientes con alteraciones cardiovasculares, no tiene efecto sobre la liberación de la histamina, ¿ya? La histamina porque causa una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Entonces no va a causar, no hay bajo riesgo de alergia, ¿no? El propofol, inducción rápida semejante a tiopental, menor incidencia de náuseas y vómitos que el tiopental, ampliamente utilizado como inductor de la anestesia. Entre los opioides, en los analgésicos, tenemos el fentanilo, alfentanilo, sulfentanilo. ¿Por qué se los lee también aquí? Porque ellos te disminuyen la sensibilidad al dolor total. Entonces, pero no la conciencia. Ahora, cuando excedes la dosis, entras en niveles de toxicidad y sí va a perder la conciencia, pero primero va a botar salivación como espuma de la boca y convulsionar y va a fallecer con fentanilo.
Propiedades analgésicas y sedantes útiles previos a cirugía. Rara vez afectan músculo cardíaco, por lo que son adecuados como inductores de anestesia a cirugías cardíacas. Náuseas y vómitos y depresión del centro respiratorio. ¿Sí? Casi todos estos fármacos de anestésicos, todos son orgánicos, ¿sí? Son sustancias orgánicas. Hay poco, como el óxido de nitroso es una sustancia inorgánica, pero ya no se usa mucho. Después la mayoría son sustancias orgánicas. Y aquí los ven, para que recuerden la escuela. En último año de la escuela creo que hacen esto. Los anticolinérgicos, entonces, tenemos el sulfato de atropina y glicopirrolato, que este es un inhibidor de las secreciones, ¿ya? Este es un fármaco preanestésico. Los tranquilizantes también son preanestésicos. Los sedantes, los hipnóticos son preanestésicos. Los derivados de la fenotiazida, derivados de la butirofenona, de la benzodiazepina, pentobarbital y agonistas alfa-adrenérgicos, que son los fármacos de la preanestesia. Y los analgésicos narcóticos, fentanilo, morfina y naloxona, también son preanestésicos. Y bueno, para terminar, volvemos a repasar. Interactúan con todos los depresores del sistema nervioso central y con los agentes de bloqueo neuromuscular. Entonces tenemos que tener cuidado. Si nosotros sabemos con quién interactúa y cómo interactúa, podemos usar ese conocimiento para nuestro beneficio. Lo hemos visto en el tema de interacciones. Pero si nosotros desconocemos, mejor no mezclemos medicaciones que no conocemos toda su farmacocinética y toda su farmacodinámica, porque podemos nosotros sabotear nuestro propio tratamiento y en caso que interactuaran con anestésicos puede ser grave, ¿ya? Podemos nosotros potenciar y meter en coma o causar depresión medular o muerte a nuestro paciente, ¿ya? Contraindicado entonces cuando el paciente está con sus signos vitales comprometidos o con daño hepático. Paciente en coma, muy difícil que lo metan a cirugía porque está sus compromisos vitales, sus signos vitales están muy comprometidos. Entonces, está contraindicado, ¿ya? Paciente con hepatitis también está contraindicado, a no ser que sea una cirugía de trasplante de hígado. ¿Sí? Gracias. Espero hayan comprendido. Si tienen alguna duda con respecto a esto, nosotros podemos, ahí tienen también una foto del preanestésico. Hola. Ay, no los veía, me asusté, pensé que estaba hablando a la pantalla y no me di cuenta. Ahora, ¿Sí? yo tengo una duda. Ya, Esther también tiene una duda y Saucedo otra duda. Ya. ¿Cuáles son los criterios que podemos utilizar en la elección entre anestésicos inhalatorios o endovenosos? La duración de la cirugía. Inhalatorios se usan para cirugías cortas, de 30 a 1 hora, más o menos. Las cirugías ya de mayor duración debe ser endovenoso, ¿sí? Porque tenemos que hacer una unión a proteínas plasmáticas más potente y eso hará que mi paciente esté desensibilizado y inconsciente por más largo tiempo. Eso. Doctora? Gracias. Hola. Ya, Sí, primero Esther y luego viene Fernando. Ya, primero Esther y luego Fernando. Doctora, ¿Sí? ¿los inductores anestésicos son solo las benzodiazepinas? No. No, los inductores sí, solo inductor anestésico, solo benzodiazepina. Los otros son relajantes musculares, antieméticos y antisecretores y analgésicos, los otros preanestésicos, ¿sí? Porque las veces... ¿Cómo?
Pero esos no son considerados como anestesia, ¿no? No, O no, no. Son ansiolíticos, sedantes, relajantes. No son relajantes, son relajantes solamente e inductores anestésicos. Sedante, sedante, hipnótico, relajantes, somnífero, ansiolítico, esos son, ¿ya? Pero vamos a hacer el benzodiazepina una mañana entera de benzodiazepina. gracias, ¿Ya? doctora. Pero de nada. Ahora sí puede hablar, ¿quién era el que quería hablar? Fernando Mendoza. Y después habla Gina. Sí, doctora, una pregunta. ¿Qué ¿Ya? diferencia hay entre los anestésicos cristalinos con los anestésicos lechosos? La estructura química nada más. La estructura química. Normalmente los cristalinos son más de origen inorgánico, ¿sí? Hablando de química, ¿no? Hablando de la química. Y los lechosos son más de origen orgánico. Y son también son oleosos, porque como son liposolubles y lipofílicos, son oleosos, son aceitosos. No son líquidos como el alcohol, así bien fluido, ¿no? Porque este alcohol tiene leve cantidad de agua, ¿no? Entonces es bien fluido. Pero ellos son lechosos, oleosos, porque tienen que tener afinidad a los ácidos grasos, porque van a ir a neurona, ¿no? Y entonces tienen que atravesar la membrana, la capa de colesterol para poder entrar en la neurona y despolarizarla. Porque si no fuera liposoluble, no la atravesara. Pero es cuestión de la química, cuestión de estructura química nada más. Perfecto, doctora. Una preguntita más, disculpe que me Ya, causó ya, mucha curiosidad. Un ya, amigo me contó que cuando se puso mal le hicieron una colecistectomía. Entonces, ya. para cuando le tocó la hora de que el anestesiólogo vino, dice que le aplicaron un fármaco intravenoso que inmediatamente le produció el vómito. Y dice que fue 2 veces. Yo tengo entendido que es para que no exista peligro de De reflujo vómito. gástrico, pero ¿cuáles serían estos fármacos, doctora? O más, En realidad, en este caso, el que le puede producir el vómito a él mm, puede ser una benzodiazepina, ¿sí? Porque tiene reacción de hipersensibilidad o alergia, o la reacción adversa a él se le manifestó. Pero es muy raro que venga el anestesista y te coloque un medicamento que te haga vomitar. Más bien él viene a disminuir, te coloca por ejemplo, atropina para disminuir las secreciones y domperidona para disminuir la contractibilidad gastrointestinal y disminuir el reflujo y no haya vómito. Yo creo que más bien él vomitó por una reacción adversa, no porque vino el anestesista a provocarle el vómito. Es por reacción adversa en realidad. Y lo estresó a su anestesista seguro. perfecto, doctora. Gracias por Doctora, hablar. Ya. una pregunta, por favor. He Por visto en las orden. redes sociales y demás Ajá. que hay mujeres, ya sea jóvenes o señoras adultas, que dicen que ellas han sentido que le echan como un spray en el cuello y se adormece todo al punto de ellas dormirse. Mi pregunta es, ¿qué podría ser ese spray o líquido, lo que sea? Relajante eso. ¿Y qué se podría hacer para frenar eso, digamos? Relajantes musculares son eso. Son relajantes. Pero, ¿en qué cirugía les hicieron eso? Raro. ¿Cuándo les hicieron eso? No había escuchado. No vi, o sea, no eran cirugía, eran mujeres, niñas y mayores y adultas que las querían dopar o algo en el micro, en el taxi, entonces esa era mi duda. Sí, son las benzodiazepinas. Son las benzodiazepinas, también es cloroformo. La secuestran así para abuso y trata de personas.
Es para secuestro, eso no. Yo decía, en cirugía no. Hay relajantes musculares en spray, ¿no? En crema también, cuando estás tenso, pero eso que quieren hacer en los micros, que yo he sabido que hacen cuando van 2 o 3 niñas o una sola mujer solita en el micro, suben varios y entonces ¡fum! Frían el spray y después ella se duerme y se va llenando el micro y estos que quieren secuestrarla, ay, mi mujer está borracha, la estoy bajando, digamos, y se la llevan. Es crimen, pero es el cloroformo que usan o el alotano. El cloroformo más que seguro, porque es más fácil de conseguir. Es crimen eso. Grave. Ya le pasó a una niña que yo conozco, tenía 17 años, gracias a Dios no la abusaron ni nada, ¿no? Ella ya ahora ella es mamá inclusive. Estaba saliendo de su casa, salió de su casa, ella vivía en la residencia militar porque su papá era militar, ¿no? Ya su papá falleció. Salió, cruzó la puerta y venía el micro para subirse, no sé dónde iba. Iba creo que al colegio, a su casa de su compañera, no sé. Y entonces antes del micro vino una vagoneta que se adelantó porque la vio solita. Y pasaron cerca de él y el que estaba aquí en este lado del pasajero y le hizo un spray ¡fu! En la cara y ella hizo así en la cara. Empezó a limpiarse y ¿qué hizo? Le hizo seña al micro y se subió rapidito. Se subió rapidito al micro y dijo, me echaron algo y de ahí se fue sintiendo mal y pum, se durmió en el micro. Se durmió en el micro. Se la iban a secuestrar o abusar. Y allá ya, bueno, en el micro ya con la gente ya la ayudaron, ¿no? Pero eso pasa hoy en día. Aquí en Santa Cruz de la Sierra, te estoy hablando en el Tercer Anillo, cerca. Así que no anden solos, por si acaso, ¿ya? Hombre o mujer, hoy no respetan el abuso, ni la trata de personas, ¿no? Ni el tráfico de órganos, hombre o mujer. Igual mismo cerca a la 1, a veces está en la calle solita, pero mi casa es cerca, digamos, ¿no? Desde a 2 mínimo, ¿ya? Y porque ya hubo un intento de abuso hace años a una señorita que salía de la iglesia y a 2 cuadras aquí del bloque 8 estaba solita volviendo a su casa y la quisieron abusar porque estaba solita. Entonces no ande solito, nada más, ¿ya? Anden en grupo así, como manada. De 4, de 5, en montón, así más bonitos se ven también. Los chistes se ríen mejor, ¿no? Solo que ahora por COVID, con 1 metro de distancia, pero sigan en grupo, ¿ya? Sigan en grupo. Ahora toca a quién me quería preguntar, Gina y María, creo. Tienen preguntas. Buenos días, Sí. doctora. Me Hola. quedé pensando sobre los anestésicos que son inhalantes. Ajá. A las mujeres que van a dar a luz parto vaginal, yo veo que, bueno, les ponen como un tipo de... Es un gas que le ponen. ¿Ese sería el alotano? ¿O cuál es? Sí, puede ser el alotano, pero un anestésico leve, ¿no? No pueden poner anestesia general. También hay ¿cómo se llama? La anestesia local, que es parcial, digamos, solamente de la cintura para abajo. ¿La epidural? La epidural, sí, la epidural. Y les colocan, ¿no? Pero en parto normal lo correcto sería no aplicar, ¿no? Que aguante nomás y luego post parto se hace una analgesia, ¿no? Una vez sale el bebé, ahí pueden poner endovenoso y disminuye rapidito un analgésico endovenoso. Va a sufrir un poquito menos el postparto. Pero a mí me colocaron las dos, me dieron las dos en el primer parto que tuve. no quedé muy bien. Y no calmó igual. Y no calmó bien. No me dieron nada. Y no calmó nada, digamos, ¿no? No, horrible.
Bueno, bueno, ese es mi ¿Cómo punto. es ahí? Chan, Tal chan, vez si chan. era uno de estos. No, Ya. sí es bonito pues jugar a las muñecas, ¿no? Y aquí, ay, soy mamá, digamos, con tu bebé, ahí va, ya. Pero es la muñeca, ¿no? Otra cosa es ser mamá de verdad, digamos, ¿no? Cierto. Otra cosa es ser mamá de verdad. Y ahora ustedes que son doctoras, las mujeres, hablando a las mujeres, y ya saben que los dolores son hard, ¿no? Haga su planificación, ¿ya? Haga su planificación y en la planificación también tendrá el control prenatal y con guía y todo y va a haber menor dolor, ¿no? Menos sufrimiento. Pare de sufrir. Pero hay que ser mamá, ¿no? Es parte de la vida, ¿no? ¿No? Es parte de la vida, es parte de la vida. Yo soy mamá de todos ustedes, ¿no? Así sin dolor, digamos, ¿no? Dolor de cabeza nada más, digamos. Ese pasa rápido. Hasta con helado de chocolate pasa ese dolor. ¿Ya? Entonces, el sábado nos toca pasar con el B1 y B2, ¿ya? Los que nombré que tienen que venir, vengan. Los demás que no están en lista para venir, vamos a hacer transmisión simultánea. Ayer un poquito fue medio chambona la transmisión, pero ahí Esther grabó la clase y la subió, entonces la podemos tener gracias a eso, ¿no? Gracias, Esther. Porque llovía fuerte, el día se inundó, el internet se cayó, la compu quedó sin batería, de todo pasó ayer. Doctora, tengo una Entonces, pregunta. el sábado tenemos que orar mucho y para que no llueva. Sí, dígame. Yo quedé con duda cuando usted hablaba de que habían pacientes que tenían compromiso hepático con ciertos analgésicos generales. Y yo le quería Anestésico, preguntar, anestésico. anestésicos, perdón. Y yo le quería preguntar, ¿qué hacer en caso de que, por ejemplo, se necesite una cirugía de urgencia como en una apendicitis y el paciente esté con problema hepático? Eh, en la historia lo debe reportar, el anestesista lo debe saber y te harán a dosis pequeñas para disminuir el compromiso y también usarán el anestésico con menor reacción adversa o toxicidad hepática. Eso harán. También van a dar protectores hepáticos, ¿no? Porque hay protectores hepáticos. Hay fármacos protectores hepáticos y vamos a estar aprendiendo, ¿ya? Ahora sí, Lucas y luego Esther de nuevo. Doutora, uma pergunta para a sua prática de sábado. ¿Cuál material tiene que llevar? ¿Se puede llevar mochila, caderno o no? Solo cuaderno y libro, nada más. Cuaderno o su libro de fármaco, no sé, y lapicero, nada más. No vaya con mucha mochila, ¿ya? A no ser que viva lejos y luego cuando sale se saca el mandil, lo mete en una bolsa y lo mete en la mochila, ¿no? Pero evite llevar muchas bolsas, ¿no? Hay espacio, ¿no? Porque solo van a ir 12 a 14 y entonces hay sillas vacías donde puede poner su mochila. Pero ahora no pueden poner amontonadas con las mochilas de todos, porque ustedes saben, el otro de repente estuvo con alguien COVID o vino en el micro y le estornudaron, ya, ¿no? Sí, va a haber alcohol, gel, todo, pero usted también tráigase por si acaso, ¿ya? Ya, doutora, gracias. De nada. Ahora sí, Esther de nuevo y luego Jocelyn. Doctora, los hidrocarburos halogenados, éteres, aquifenol y bueno, todas las que nombró, excepto las benzodiazepinas, esas son las únicas que no son consideradas anestésicos. Sí, los demás ya. son anestésicos. Desde el antiguo hasta el más moderno, digamos, son anestésicos. Y son orgánicos todos, con excepción del óxido nitroso, que es inorgánico. ¿Ya? ¿Vieron que ir a pasar orgánica en el colegio era importante?
Ustedes odiaban hacer los anillitos, ¿no? Había sido importante. Había sido importante. Jocelyn, ahora sí. Jocelyn Doctora, Pajero. no sé si me escucho bien. ¿Te escucho? Ah, ya, gracias a Dios. Tengo una duda. Ya. Lo que pasa que, ¿se acuerdan de que en la anterior clase hablamos de lo que era lo del COVID, lo que era lo de medicamentos, cuando después de vacunar y se desmayan? Tuve un caso que mi madre me estuvo hablando, de que dicen que a varios le ha sentado mal y otros le tuvieron que auxiliar y estuvieron dándole medicamentos. Por ejemplo, hoy me toca vacunarme, digamos. Entonces me han estado dando algunos medicamentos que diciendo para cualquier cosa, porque dice que a algunos le dio alergia, vómitos y dolores y estuvieron nauseabundos después de la vacuna. A que son doctores y en el área de salud, le cuento. Miércoles, y yo quiero ir a vacunarme mañana, digamos. Y a mí me toca más un rato, tengo que ir. Ya me hablaron y estaba viendo, mi madre me dio algunos medicamentos. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Me dijo que tome Domper, Meloxicam y cloroferamina, por lo que algunos, por lo de la alergia que puede ser y el vómito después de la vacuna. Entonces, otros han llevado directamente a urgencias y han estado ahí reacciones porque dijeron que hasta a una de las doctoras enfermeras se le endureció la pierna. No podía sentirla ni nada y estuvieron ahí ayudándola en todo eso, me cuento. Y me puse nerviosa porque dije, qué raro, porque vi que hay reacciones y he visto, digamos, después la vacuna y me puso a pensar mucho. Y depende eso de cuál vacuna, ¿no? Depende de cuál vacuna. Hay las vacunas, las más seguras son las virus atenuados, ¿no? Las Sí. más seguras son las virus atenuados y esa es la Johnson y Johnson y también la Sputnik, que es la rusa. Esas Pero son ya las creo más que ya no hay seguras. la Sputnik, creo que se acabó, están con otra que es de la de China y no me acuerdo cuál más hay. Son Sí, dos. la China, la Sinopharm, esa también Sí. es virus atenuado. Esa también es Sí. virus atenuado. Pero hay otras, la Moderna, la AstraZeneca, esas son ARN modificado. Voy a Ya. mandarles el documento al grupo ahorita Porque mismo. le cuento que es la de virus atenuado, la que ha estado sentando mal y eso que fueron varios doctores y el área de salud que se compensaron, dijeron que se sintieron mal en su momento, les sentó mal la vacuna. Y después ya les fue mejorando a poco, pero otros se han sentido males con dolores de pecho y cosas así. Y me estuvo poniendo a pensar y mi madre me dijo, si Lo cualquier que cosa... pasa es que, claro, lo que pasa es que es virus, pues, ¿no? El Sí. virus que le hemos disminuido su poder, que lo están metiendo para crear anticuerpos. Sí o sí, digamos, dependiendo del grado de atenuación, iba a haber reacción. Sí, ya yo dije que me acompañe un amigo, doctor. Ayer estuve hablando con un amigo, ¿no? Y le digo, ¿no quieres acompañarme a que me vacunen? Y le digo, ¿por qué? Me dice, ¿no? ¿Por qué, doctora? Por ahí me muero, le digo, y vos llamás a mi familia. Y no ve que soy alérgica. Yo soy alérgica. ¿No ves? Ahorita ese aroma a limón me tiene así. Es muy sensible, sí. Hay ciertas cosas. Por ejemplo, Soy hipersensible. Soy. sí. Ya, entonces, mi barbijo. Voy a vivir de barbijo hasta que todos ustedes sean vacunados. Ya me va a ver ya vacunada, ya voy. No. Que Dios te bendiga y te guarde de todo mal. ¿Ya? Gracias. De todos modos, de aquí ya me voy a ir al seguro, porque ni bien todos me dijeron para estar controlándonos, nos van a controlar. Claro, no puedes moverte de todos. ahí. Tiene que ser en un centro hospitalario, ¿no? Donde haya emergencia. Sí. Y ahí quedas 1 hora en observación. Con síntoma o sin síntoma post vacuna. Te quedas 1 hora en observación. No te mueves de ahí hasta que no te sientas bien. Yo me movería de ahí 3 horas después. Para estar segura. ¿Sí? Lo mismo para todos el consejo, ¿ya? Para todos. Lo vacuna y se queda ahí. Agarra cariño, le lleva una sodita, una empanada a la enfermera o a los médicos ahí una sodita y se queda usted esperando hasta que salga bien. ¿Ya? Entonces, nos vemos en práctica el sábado con el B1 y B2. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, los que ya están siendo vacunados, escriban al grupo. Escriban al grupo rápido, ¿ya? Para que les ayudemos.
Y nos vemos pronto, sábado. Ahora subo el PowerPoint, la grabación también, ¿ya? Queda. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Gracias, doutora. Obrigado pela Gracias, classe. doctora. Hasta Nada, luego. nada. Hasta Chao.